Súper. Entonces, lo que comenzamos a estudiar la semana pasada era la refracción de la luz y cómo se refractaba en el lente. Habíamos visto que el lente es un instrumento hecho de un material transparente limitado por dos superficies y que, de hecho, no solamente un lente, como nuestros lentes, nuestros anteojos, pueden funcionar como tal, sino que tenemos en las cámaras de nuestro teléfono, les muestro los lentes de la cámara que tengo acá. Ustedes también pueden hacer una especie de lente con una botella con agua. Ustedes pueden darse cuenta que la botella con agua distorsiona un poco las cosas o puede hacer un poco de zoom en algunos casos particulares. Bien. Y lentes vienen de muchas variedades. Vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo, cómo funcionan los lentes que ayudan a corregir nuestra visión. Una buena parte del curso usa también anteojos, al igual que yo, así que importante que sepan cómo es que funciona. Bien, y aquí se muestran esquemas de dos lentes, una lente convergente, que se llama así porque hace que todos los rayos que inciden de forma paralela sobre el lente y que estén también en línea con el eje óptico, que es el eje de simetría del lente, converjan o se junten en un punto. Bien, al atravesar la lente, entonces los rayos se refractan por el material que tienen y por la geometría del lente y convergen en este punto que es el foco, por eso se llama entonces convergente. Mientras que una lente divergente, esta que está acá, que hace que todos los rayos paralelos y que están alineados con el eje óptico, el eje de simetría del lente, al pasar a través del lente por el material y por la forma que tienen, los rayos se dispersan y pareciera como si vinieran entonces de este foco que está acá. Bien, entonces este se llama divergente porque hace que los rayos de luz diverjan. Eso es una otra manera, perdón, de decir que los rayos se separan. Si es que alguien tiene el contacto de su compañera Damaris, que le pueda mandar el link para entrar a la clase, por favor, porque dice que no lo encuentra y va a salir más rápido. Yo creo que si es que alguien de ustedes se los manda. Eh, bien. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es cómo se forman las imágenes en lentes convergentes y lo que va a ocurrir es que, al igual que con el caso de los espejos, cuando teníamos entonces estos diagramas de rayos y donde se cruzaban los dos rayos principales, iba a formarse la imagen, aquí, bueno, va a ocurrir lo mismo. Y vamos a ver entonces los dos casos que pueden, perdón, los dos casos que vamos a estudiar. Fíjense que ahora, solamente mirando esta imagen, ustedes pueden darse cuenta que un lente no tiene un foco, sino que tiene dos, porque depende del radio de curvatura de cada uno de los lados. Lo que vamos a hacer es simplificar esto, porque vamos a considerar que ambas partes del lente tienen la misma curvatura y por lo tanto tienen el mismo largo focal. Bien, si no fuera así, el asunto se complicaría bastante. ¿Okay? Pero vamos a ver los casos más sencillos, simplemente. Bien, y entonces lo que vamos a hacer es considerar esto y esto, y los vamos a dibujar en la pizarra. Bien, voy a traer mi pizarra acá, así que si me dan un momento. Grabar. Entonces, al igual que en el caso de los espejos, lo que va a pasar es que vamos a tener un rayo de luz, que lo voy a dibujar aquí de color rosado, que va a viajar desde la cabeza del objeto, o la parte de arriba, paralelo al eje óptico. Eso quiere decir paralelo a esta línea negra que dibujé acá. Esto entonces es el eje óptico. Eje óptico. Y en verde está el objeto. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando este rayo paralelo pase a través de este lente, que es un lente convergente? Si tiene la respuesta, déjenla en los comentarios. Bien, no pensemos en la imagen, sino que pensemos en solamente este rayo. Bien, este rayo viene paralelo al eje óptico y pasa por el espejo, que es un lente, perdón, que es un lente convergente, y ya dijimos qué es lo que le pasaba a los rayos que iban paralelo al eje óptico en un lente convergente.
Muy bien, súper. Excelente respuesta, Alondra. Dice, los rayos se van a concentrar en el foco. Cada rayo entonces que pasa por viaja paralelo al eje óptico, lo que va a pasar es que una vez que atraviese el espejo, va a pasar por el foco. Súper. Luego tenemos dos opciones. Bien, una es la que se muestra en el libro y ese entonces lo vamos a dibujar con color morado. Este le vamos a llamar rayo paralelo. Le llamamos rayo paralelo porque es el que se va paralelo al eje óptico. Bien, luego tenemos dos opciones y vamos a seguir la opción que tenemos, que nos muestra el libro, que nos dice que un rayo de luz que pasa por el centro del espejo no se, eh, no se desvía. Bien, la geometría del espejo y el material hacen que un rayo de luz que pasa por el centro no se desvía. Aquí voy a intentar dibujarlo un poco mejor. De todas maneras, después esto lo vamos a hacer con una aplicación web que nos va a dejar mucho más bonito. Esto es para que ustedes vean cuál es el procedimiento. Y el rayo morado es entonces, como pasa por el centro del espejo, le llamamos rayo central. Que ese también tiene un equivalente en los, perdón, el centro del lente. También tiene un equivalente en los espejos, que es el rayo que pasaba por el centro óptico. Y finalmente, tenemos el tercer rayo que lo vamos a hacer con color azul, que nuevamente tiene un equivalente con los espejos, que es un rayo que pasa primero por el foco del mismo lado de la imagen y al pasar por el foco se va a devolver de manera paralela al eje óptico. Que este le llamamos, como pasa primero por el foco, rayo focal. Profe, casi ni se distinguen los colores para que le pongan tanto color porque me ayudan a mí a guiarme. De todas maneras, en el video después de YouTube se ve súper bien. Bueno, y Felipe dice que sí se ve, así que excelente. Entonces, donde se juntan todos estos rayos, que va a ser en una parte por acá, es donde se construye la imagen de la figura. Bien, que era algo así como un peón de ajedrez, entonces en este caso se va a ampliar, va a ser un poco más grande. Vemos entonces que bastaban solamente dos de estos rayos para marcar donde se juntaban, y ahí entonces donde se forma la imagen. Entonces este era el objeto y acá está la imagen. Bien, esto solamente pasa con la luz. Bien, recuerden que estamos viendo fenómenos ópticos y eso hace alusión que solamente ocurre con la luz. Bien, sí, súper, muy bien, Felipe. El primero es rojo, el segundo es morado y el tercero es azul. Excelente. Así ustedes también pueden usar ese código de color. Bien. Las cosas cambian un poco si es que el objeto está más cerca del foco, y para eso entonces lo voy a borrar un momento y voy a hacer el dibujo nuevamente, pero esto es para que ustedes se orienten. Bien, como les decía, vamos a hacer esto también con una aplicación online muy similar a la que teníamos en GeoGebra de los espejos. Hay una en GeoGebra para los lentes, así que la vamos a ver en un momento. Bien, recuerden que este es el caso para un lente convergente con la imagen lejos del foco o imagen fuera del foco. Entonces, en el caso de la lupa, como en la clase pasada hicimos el ejemplo con la lupa, esto cuando lo que ustedes están mirando está muy lejos y por lo tanto se ve invertido y se ve bastante borroso porque decimos que está fuera de foco.
Sin embargo, cuando un objeto esté dentro del foco del lente, vamos a ver que lo que pasa es bien interesante. Así que les doy un minuto en caso de que quieran copiar y luego vamos a borrar y hacer el dibujo nuevamente porque necesito más espacio de este lado. Ustedes pueden ver ya cómo es el dibujo de esa parte, si es que se adelantan un poco a la materia viendo su libro. Las dos líneas de abajo que dicen lente convergente, imagen fuera del foco. En este caso, claro, la imagen se invierte, pero no va a ser siempre el caso. Vamos a ver en un ratito más que hay otro ejemplo donde la imagen no se invierte. Bien, entonces continuamos. Entonces, vamos a tener aquí nuevamente nuestro eje óptico. Vamos a tener nuestro lente. Tenemos el foco por un lado y el foco por otro lado. Y ahora vamos a tener una imagen que la vamos a dibujar de este ladito. Ok, fíjense que ahora la imagen está más cerca del foco que del lente. Antes de continuar, les voy a dar unos minutos para que ustedes intenten crear el diagrama de rayos, ¿bien? Siguiendo lo que hemos hablado, ¿bien? Recuerden que tienen... ¿Bien? Me volví a grabar, me habían preguntado. El primero es entonces un rayo paralelo que ocurre, el rayo de luz sale de la parte superior del objeto, viaja paralelo al eje óptico y al pasar a través del lente se desvía y luego pasa por el foco, bien, hacia allá. El segundo es un rayo central, que lo que va a ocurrir es que el rayo de luz pasa por el centro del objeto, pero fíjense que, y esto no es solo por mis malas habilidades de dibujo, los rayos de luz se comienzan a separar en esta parte. Nunca se van a juntar. ¿Ok? Y de hecho, si es que ustedes intentan pasar el tercero, que es el rayo focal, el rayo de luz no viaja hacia adelante, como en el caso anterior, sino que el objeto viaja hacia atrás, el rayo de luz viaja hacia atrás, entonces tienen que proyectarlo hacia adelante. Y en este caso, claro, por temas del dibujo no se alcanza a cortar con el espejo, pero lo que ustedes pueden hacer es, en este caso, hacer algo muy similar a lo que ocurría con los espejos cóncavos, o en un caso en particular de la imagen del espejo convexo, que es hacer una proyección de estos rayos hacia atrás. De este
y de este. Bien, y eso lo que va a hacer es que se junten en esta parte de acá y generen una imagen ampliada del objeto del mismo lado. Bien. Se juntaría si la imagen estaría abajo, una arriba y una abajo, y tocara en un punto. Claro, en este caso no. En este caso no ocurre eso. Muy bien, su compañera Londra dice que efectivamente en este caso el objeto, bueno, no es el objeto, es la imagen la que se amplía, y esto ocurre, por ejemplo, en las lupas. Si ustedes estuvieran mirando, si esto fuera una lupa, y ustedes estuvieran mirando en esa lupa, lo que ven entonces no es en la imagen, sino que lo que ven son los rayos que parecen venir de un objeto más grande, más atrás de la lupa, y por lo mismo entonces es que estas pueden ampliar las imágenes, o sea, ampliar los objetos, muestran una imagen más grande de lo que es el objeto. Y este tipo de imágenes, cuando se encuentran del mismo lado, ahora es al revés que con los lentes, que con los espejos, perdón, cuando se encuentran del mismo lado del lente, esta es una imagen virtual, porque se puede ver dentro del lente. En cambio, las otras imágenes, las imágenes reales, se ven fuera del lente. Ustedes tienen que pensar siempre que el lente lo están usando ustedes para ver a través del objeto que está acá. O sea, si ustedes dibujan el objeto, en este caso este era el objeto, y esta es la imagen, lo que van a ver es entonces, no el objeto, sino que la imagen del mismo lado del lente que está del objeto, y por lo tanto se ve esta imagen que es virtual. Aparte de eso, ustedes pueden pensar en las otras características, que es más grande, esta derecha es virtual y está del mismo lado como les decía, está del mismo lado del objeto. Pero eso lo condensamos ya en que es una imagen virtual. Además se llama virtual porque no se forma donde efectivamente se cruzan los rayos de luz, sino que es donde parecen cruzarse los rayos de luz. Bien, la diferencia entonces de la otra imagen es que no se forma del mismo lado. Entonces si ustedes están mirando un objeto con un lente, con un lente, como por ejemplo una lupa, no van a ver algo que está detrás del espejo, sino que van a ver una imagen que se forma delante del espejo. Y de hecho eso pasa. Si es que ustedes tienen la oportunidad de jugar con una lupa y tienen un objeto, por ejemplo, que está enfocado, están viendo algo que está muy cerca, ven, no sé, una araña y la están viendo muy grande, y mueven la lupa ligeramente hacia los lados, el movimiento va a ser mucho más natural de que, por ejemplo, si ustedes ven algo que está muy lejos con la lupa. Aparte de estar al revés, al mover la lupa, lo que se está moviendo dentro del campo de visión de la lupa se ve bastante extraño, y eso es porque esa imagen que ustedes están viendo no se forma del otro lado de la lupa detrás, sino que se forma enfrente, y de todas maneras su cerebro y su ojo es capaz de captarla y procesarla. Así es entonces cómo se forman imágenes en una lupa. Quizás no es tan importante que ustedes puedan hacer todo este dibujo de manera tan precisa en el papel, porque ustedes lo van a poder hacer, y las próximas semanas lo vamos a revisar con herramientas digitales, ¿bien? Y si a ustedes les interesa mucho esto y quieren trabajar en óptica, después ustedes, por ejemplo, estudian una licenciatura en física y después hacen un posgrado en alguna rama de la física como óptica, ustedes van a tener nuevamente apoyo de algunas herramientas que le hacen diagramas. Lo importante es que entiendan más la teoría detrás de esto y cómo se forma la imagen. Bien. Antes de pasar al caso del espejo, perdón, del lente, mil disculpas por confundir tanto los conceptos. Antes de pasar al caso del lente divergente, me gustaría saber si es que les quedan dudas con respecto a esto. Bien. Ustedes pueden hacer el dibujo que está acá, pueden copiar el que está en el libro de clases, si es que lo hacen nuevamente, háganlo un poquito más bonito de como lo hice yo. Sigan la cuadrícula de las líneas, entre otras cosas. Ustedes pueden hacer incluso los pedacitos de lente con compás. Se cumple que el foco está más o menos, al igual que con los espejos, a mitad de la distancia del centro. Así que podrían usar un compás para hacer las dos partes del lente, y ahí verían el tiro donde les queda el foco del objeto. Recuerden que esto lo pueden revisar también en su libro. Esto está en la página 48.
Entonces, en este caso, los rayos de luz, por ejemplo, el primer rayo de luz, el rayo paralelo, lo que va a ocurrir es que ya al atravesar el espejo no se va a dirigir al foco de acá, sino que lo que va a hacer es que se va a separar, se va a desviar hacia arriba, como si viniera del foco que está del mismo lado de la imagen. Lo que va a simplificar mucho las cosas porque ahora mi rayo central, que es el que pasaba por el centro del espejo más o menos, ese de ahí ustedes idealmente lo dibujan mejor, se cruza automáticamente generando una imagen más chiquitita aquí donde se cruzan. Entonces este es el objeto y esta es la imagen. El objeto original, la imagen que nosotros vemos. Si ustedes entonces tuvieran una lupa que funcionara de esta manera, ustedes tendrían una lupa que no agranda, sino que achica las cosas. Y aparte de achicarlas, lo que hace es hacer que estén más cerca del lente que el objeto original. Ustedes pueden probar qué ocurre si es que la imagen estuviera más cerca del foco, o sea, si el objeto estuviera más cerca del foco, o sea, si es que el objeto estuviera en la posición donde está la imagen acá. Ustedes tienen ya todas las herramientas para dibujarlo, de todas maneras lo vamos a revisar la próxima semana cuando lo veamos con algunas herramientas digitales como la de GeoGebra que yo les comentaba. Bien, si ustedes quieren buscarla, antes lo que pueden hacer es buscar justamente GeoGebra, diagrama de lentes y ponerse a jugar con lo que les aparezca. Bien, súper. Este caso era bastante más sencillo porque, bueno, bastaban dos rayos para encontrar la imagen y, como les decía, es bastante directo porque se proyecta el rayo que sale o que parece salir del foco de un lado con el otro rayo central y donde se cruzan esos dos aparece acá. ¿Dónde se ocupan ese tipo de lentes? Eso es algo que yo les voy a contar, que tengo que averiguar bien, porque es parte de mi preparación de la clase de dónde se usan los distintos tipos de lentes. ¿Bien? Yo sé que se usan en, por ejemplo, cámaras fotográficas, ¿bien? Porque en una cámara ustedes están intentando transformar algo muy grande en algo muy pequeño porque se tiene que caber en el sensor de la cámara, que es chiquito, ¿bien? Entonces tienen que meter la imagen de algo grande, como, no sé, un elefante o un edificio, en un espacio muy chiquito, dado que los sensores de la cámara son como de 3 centímetros o algo así, son bastante chicos. Así que ahí es, por ejemplo, una de los lugares donde puede servir que se achiquen las imágenes. Finalmente, para cerrar, yo les voy a mostrar acá un video donde pueden ver algo que en realidad es bastante absurdo, pero seguramente lo van a disfrutar, que tiene que ver con aplicaciones de lentes, que vamos a ir viendo eventualmente. Imagínense cómo sería si es que nuestra visión se viera afectada por una enfermedad que le hiciera zoom a nuestros ojos. Quiere decir que ustedes vivieran con zoom. Sería sin duda muy incómodo. Algo así pensaron las personas que se imaginaron este deporte absurdo. Si es que les mandaré el link. Si es que no lo encuentro ahora, se lo mando después o se lo muestro mañana. Así lo encontré. Ya. Eso, los binoculares. No me acordaba cómo se llaman los binoculares. Ahí está, se lo envié en el chat para que lo disfruten. Hay muchos videos de este tipo. Voy a mandar otro similar. Están en inglés, pero da lo mismo. Lo importante es lo que ustedes puedan ver qué está pasando. ¿Ok? Eso, jóvenes, eso es entonces lo que tenía planeado para contarles hoy. En caso de que tengan cualquier duda sobre esto o cualquier otro tema que quieran conversar, ustedes me pueden escribir y yo con gusto les responderé eventualmente. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos. Chao, chao.